Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al auditorio del Museo Nacional del Prado. En la tarde de hoy continuamos este ciclo de conferencias del mes de junio con una intervención que será alusiva a la exposición en curso Pasiones mitológicas. Y como jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa del museo, es para mí un especial honor presentar a la doctora Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Monasterio del Escorial desde el año 2002, persona muy comprometida pues, con el estudio de la época de Felipe II y una de las mejores conocedoras de ese periodo, actualmente también involucrada en el proyecto museográfico del nuevo Museo de Colecciones Reales, que como saben pues esperamos todos con mucha curiosidad. Ella en concreto es una de las responsables de las salas que hablarán de la dinastía de los Austria, y se doctoró recientemente en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre el cardenal Antonio Perrenot de Granvela, un agente artístico de Felipe II, que articuló toda una serie de intercambios entre Centroeuropa, la Corte de Madrid, Italia, a través de su servicio al propio Felipe II. Y este tema de los intercambios culturales en el contexto europeo de la segunda mitad del siglo XVI, Almudena lo conoce magníficamente. La ponencia, más bien conferencia, que esta tarde nos presentará, tiene que ver con ello y va a tomar como hilo conductor, como podrán ustedes ver ya en unos instantes, una serie mitológica con la representación de los amores de Júpiter, en la que intervienen dos importantes artistas del periodo renacentista, Correggio y Parmigianino, y los episodios de coleccionismo que tuvieron por parte de distintos individuos destacados en la corte española de Felipe II, con la propia corona también interviniendo en ello y con la proyección fuera del territorio hispánico en un segundo momento, como Almudena nos contará. Algunos de los contenidos que ella va a exponerles en la conferencia que ahora nos sigue, ya los compartió en este mismo auditorio en un congreso que se celebró en el año 2017 sobre el fenómeno de la copia pictórica y que me cupo el honor de dirigir, siendo por entonces no miembro todavía de este museo, sino profesor de la Universidad de Granada. Y los resultados científicos de este congreso sobre copias, por si pudiera interesarles, pues se han publicado hace escasamente un mes por parte del Museo Nacional del Prado y ya lo tenemos disponible en formato libro. Estos son solo unas mínimas pinceladas de lo mucho que podría contarles a propósito de los trabajos ya realizados en cursos y en proyectos que tiene la doctora Almudena Pérez de Tudela a sus espaldas en el ámbito de lo científico, pero no les quito tiempo de disfrutar su intervención, agradeciéndoles su asistencia a la tarde de hoy y a nuestra ponente su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería comenzar agradeciendo al Museo del Prado y al Departamento de Educación la invitación, la amable presentación de David García Cueto y, sobre todo, a todos ustedes su asistencia, ya sea aquí presencialmente en la sala o virtualmente por Internet. Como ha adelantado David García Cueto, quería hablar de la serie, voy a hablar de la serie junto a las poesías de Tiziano, la principal serie mitológica de las colecciones reales españolas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, que es la de los amores de Júpiter, de Parmigianino y de Correggio. Su huella todavía hoy se puede seguir en las colecciones del Museo del Prado. Perdón, es que no veía la pantalla. La serie se compone de 4 cuadros de Correggio que pudieron ser más en origen y les voy a presentar poco a poco el ciclo
que actualmente está disperso, pero que en origen estuvo todo, sobre todo en la segunda mitad del XVI, junto y sobre todo también su iconografía. El primero de los cuadros es Leda y el cisne, que era una hija de Testio y esposa del rey Tirandeo de Esparta, y se representa en 3 momentos. La historia de cuando los amores de Júpiter son las transformaciones que tiene Júpiter para tener diferentes aventuras amorosas. En este caso se ha transformado en cisne. En un primer momento llega, Leda está asustada, el segundo momento es la unión carnal y el tercero cuando sale volando. También vemos siempre la figura de Eros y de amor en todas estas series. De la unión entre Leda y Júpiter nacerán los gemelos Castor y Polus. Dánae y la lluvia de oro era una hija. Dánae era hija del rey Acrisio de Arcos, al que un horóscopo le dice que su nieto le matará. Por lo tanto, encierra a su hija en una torre de bronce que burló Júpiter en forma de lluvia de oro, en forma de nube y luego una lluvia de oro. Eros siempre colabora retirando la sábana y aquí se produce la concepción de Perseo, que será este héroe mitológico. También vemos a estos amorcillos que serán muy importantes en la iconografía, que están probando, mientras Eros está ayudando a Dánae, las flechas de oro o de bronce, probándolas con una piedra de parangón. La tercera pintura, estas dos son más rectangulares y estas otras alargadas, Júpiter e Io. Io era una doncella de Arcos a la que Júpiter visitó en forma de nube. Vemos aquí una figura masculina con la mano que en este momento la está teniendo una unión carnal con ella. Perdón, sí. Sí, después el último de la serie de Correggio es el rapto de Ganímedes. Ganímedes era un bello príncipe troyano que residía en el monte Ida y un día Júpiter en forma de águila lo rapta para llevarle al Olimpo y servir de copero de los dioses. A esta serie de Correggio se unirá luego posteriormente, sobre todo en España, por afinidad con esta última de Ganímedes, tanto en formatos y en otros aspectos como su historia o su significado, otra pintura. Estas son sobre lienzos y la siguiente es sobre tabla, que es el Cupido tallando un arco, que fue pintada por Parmigianino, por otro pintor también de la escuela emiliana. Parmigianino representa a Cupido tallando este arco, mirando al espectador, y también se llama la atención sobre estos niños que están en la parte inferior, también unos amorcillos, unos putti, y el alado que está riendo intenta que el que está llorando toque a Cupido, pero el otro llora porque no quiere quemarse con el fuego del amor. Esta pintura nos la describe muy bien Vasari, contando toda la historia de la iconografía, y la hizo Parmigianino para su protector Bayardo, un noble de Parma. Pero después va pasando a su heredero, a Cavalca, y finalmente a Antonio Pérez, como veremos. La serie, en cambio, de los amores de Júpiter de Correggio, los 4 cuadros que hemos visto al principio, fueron un encargo de Federico II Gonzaga, el primer duque de Mantua.
Posiblemente esta serie mitológica, no sabemos exactamente para cuáles de sus residencias fue, pero se ha hipotizado que pudo ser para la cámara de Ovidio del Palazzo del Té de Mantua, ¿no? Donde en la iconografía todavía hoy del friso superior se habla de las diferentes transformaciones que tuvo, las metamorfosis que tuvo Júpiter para conseguir todos estos amores, pero no es algo totalmente claro porque también hay referencias de que podría ser alguna residencia del duque de Mantua, como Marmirolo, otra residencia también campestre como el Palazzo de Té, que hoy actualmente se destruyó en el siglo XVIII, pero que gustaba mucho a Carlos V, que visitó la ciudad al menos en 2 ocasiones y que siempre se dice que fue un referente para él para los jardines de Aranjuez. El caso es que 2 de estas pinturas, al menos, fueron regaladas por Federico II Gonzaga al emperador Carlos V, quizá en agradecimiento por haberle elevado de marquesado a ducado. Fueron la Leda y la Danae. Vasari ya las pone en manos de Carlos V en 1550. Habla de una Leda desnuda y una Venus. Muchas veces la iconografía de Danae y Venus veremos que se confunda. Y habla de estos niños, estos amores que hacían la prueba sobre una piedra de estas flechas de oro y de plomo, ¿no? Estas 2 pinturas pasaron a Carlos V seguramente, pero posiblemente todo el ciclo de las 4 pinturas antes de 1550, que es cuando lo cuenta Vasari. Uno de los estudiosos sobre este ciclo más importantes sugiere que el acontecimiento más importante en la corte española en esos momentos fue el matrimonio del hijo del heredero de Felipe II con María Manuela de Portugal, del que nacería el príncipe don Carlos. Este matrimonio se celebró en 1544 y dice que posiblemente pudieron ser un regalo de Carlos V a Felipe II. Sin embargo, en los inventarios más cercanos a este momento ya de Felipe II, por ejemplo, el inventario de 1553, estas poesías no se reflejan. No significa que no las tuviera, pero no aparecen en la documentación de los inventarios españoles hasta finales del siglo XVI. Lo que sí que encontramos en 1573, cuando fallece el príncipe de Éboli, Ruiz Gómez de Silva, el favorito de Felipe II, en su inventario de su casa de Madrid, tasadas primero por el pintor real Alonso Sánchez Coello en septiembre de ese año y después compradas por el escultor real Pompeo Leoni, una Danae de mano de Correggio y con 2 niños, uno que es Cupido, que escriben en una piedra de toque y encima de la Danae llueve oro. También describe una Semele con Júpiter en una nube. Muchas veces esta iconografía de Júpiter, de Semele, en un principio se puede confundir con Io, porque Semele era una doncella a la que tenía relaciones con Júpiter y era la mujer de Júpiter. Le dice que en realidad ella está teniendo relaciones no con un dios, sino con un simple mortal, y le incita a que pida a Júpiter que se muestre en todo su esplendor. Júpiter lo hace encima de una nube y es totalmente fulminada. A pesar de ello, nacerá de ella su hijo Dionisios. Aquí vemos la Danae que tenía el príncipe de Éboli, totalmente con los niños que están escribiendo, aunque él dice que en el inventario dicen que es una Danae, que es una Venus, es una Danae, y luego la Semele, que se puede identificar con Júpiter e Io. Es importante que Alonso Sánchez Coello sea tasador,
porque sabemos que copiará estos cuadros para Pompeo Leoni y se quedarán en España estas copias, mientras que los originales se van a Milán. El príncipe de Éboli tenía unas casas en Madrid, muy cerca del Palacio Real, por la parroquia de la Almudena de Santa María, donde actualmente, por ejemplo, se levanta el Instituto Italiano de Cultura. Y allí estarían hasta 1573, que pasan a manos del escultor real Pompeo Leoni. Sin embargo, no se quedan en Madrid, solo se quedan estas copias de Alonso Sánchez Coello, y ya el tratadista Lomazzo, milanés, en 1584, nos cuenta que León Leoni, el padre de Pompeo, tenía estas dos pinturas en Milán en 1584. Posiblemente fueron llevadas allí por Pompeo Leoni en 1582, cuando abandona la corte española porque tiene que hacer frente al encargo de Felipe II de la fundición en bronce dorado de los elementos arquitectónicos y de las esculturas monumentales del retablo mayor del Escorial. Esta actividad más o menos le entretiene en Milán de 1582 a 1589, que regresa de nuevo a España, pero las pinturas quedarán siempre en Milán. En este momento no solo va a marchas forzadas intentando hacer estas esculturas tan difíciles de fundir, sino que recorre los principales centros italianos para reclutar artífices que le pudieran ayudar, por ejemplo, en Roma, en Florencia, incluso en Venecia, pero también obras de arte para después llevar a España para Felipe II, porque Leoni veremos que no solo es escultor, sino que tiene una importante colección de pintura y también actuó de marchand de obras de arte, no solo para Felipe II, sino para muchos de la alta nobleza, del círculo de la alta nobleza en torno a Felipe II. Uno de los cuadros que presumiblemente trae desde Milán para el rey en 1589 es esta coronación de espinas que todavía pueden contemplar en las colecciones del Museo del Prado. Junto a este ciclo que hemos visto de Éboli y de Pompeo Leoni, de la Io y de la Danae, encontramos otras pinturas de este ciclo de Correggio en las manos del secretario real Antonio Pérez. Antonio Pérez era hijo del culto secretario Gonzalo Pérez, traductor de la Odisea, que fallece en 1566. A partir de ahí le sucede como secretario y va ascendiendo rápidamente, cada vez con mayores cuotas de poder, y una de sus funciones más importantes es la de secretario de los asuntos italianos. Por ello recibe muchas veces muchos regalos diplomáticos de los potentados italianos, los Doria de Génova, los Medici de Florencia o la República de Venecia. Muchas veces estos regalos eran pinturas de alta calidad artística, y con estos regalos estas familias buscaban un poco agilizar sus difíciles negociaciones en la flemática corte española. Precisamente, quizá como regalo diplomático, llegaría a partir de 1568 el Cupido tallando el arco de Parmigianino, y en un momento indeterminado el rapto de Ganímedes de Correggio. Ambos, ya como hemos visto, el Cupido tallando un arco no fue nunca un regalo de Carlos V, sino que tiene un origen diverso. Fue encargado por este amigo y protector de Parmigianino en Parma, Francesco Bayardo, y luego pasó a su heredero Marco Antonio Cavalca.
Vasari, en su edición de las vidas en 1568, en la segunda edición, todavía lo sitúa en manos de este Cavalca, por lo que podría llegar a la corte, haber llegado a la corte española y a manos de Antonio Pérez con posterioridad a esa fecha, que coincide también mucho con el ascenso en importancia del secretario Antonio Pérez. Lo que sí que sabemos que Antonio Pérez cae en desgracia precisamente en 1579 por el asesinato de Escobedo, al igual que la princesa de Éboli, la viuda de Ruiz Gómez de Silva, en esta calle que hemos visto de Madrid, cercana al Palacio Real. Tenían una relación bastante estrecha, la Éboli y Antonio Pérez. Y, sobre todo, en 1585 se hace un inventario de la casa de recreo que tenía él en las afueras de Madrid, ya en el camino de Atocha, con jardines, y allí se describen las dos pinturas, el Cupido con el arco de Parmigianino y el rapto de Ganímedes. Posiblemente pudiera tener la leda de Ganímedes, la leda de Corrello, perdón, pero no se describe claramente en este inventario, y sí que tenía una copia de la Danae de Corrello, la que había pertenecido al príncipe de Éboli y que ya en estos momentos había copiado Sánchez Coello y ya estaba en Milán. Siempre una característica de estas pinturas mitológicas, que también luego lo veremos en el Alcázar de Madrid y lo habíamos visto anteriormente en Mantua, que suelen estar en entornos como ajardinados, ¿no? Como puede ser esta casilla de Antonio Pérez, que es donde se levanta actualmente el convento de Santa Isabel, en la calle del mismo nombre. Aquí vemos estas dos pinturas que tenía seguramente, seguras que tenía Antonio Pérez, y para conocer todas las vicisitudes de estas dos pinturas en la corte española es muy importante la correspondencia, desgraciadamente incompleta y en ocasiones en antiguo alemán, entre el emperador Rodolfo II y su embajador en Madrid, Hans Khevenhüller. Rodolfo II se había educado con su tío Felipe II en Madrid entre 1564 y 1571, pero las colecciones de su tío dejaron una huella indeleble en él y siempre deseará tener algunos de los cuadros más importantes de la colección de su tío Felipe II. Ya cuando se convierte en emperador, Hans Khevenhüller le va informando un poco del panorama artístico madrileño y en 1585 le señala la venta pública de estas pinturas de Antonio Pérez, caído recientemente en desgracia. En 1585 estaban, parece ser, a la venta tanto el Cupido como el Ganímedes, en los que Rodolfo II, el gran coleccionista manierista de los Habsburgo, se interesó, pero en 1586 cesa esta venta y Khevenhüller le ofrece a cambio unas copias que se realizan entre 1585 y 86. El problema que Khevenhüller explica es que estas pinturas estaban en muy mal estado y decía, incluso para disculparse, que quizá iban a ser mucho mejor estas copias que él iba a sacar que los propios originales en mal estado. No sabemos exactamente quién pudo realizar estas copias que se envían a Praga en 1588, pero hay varios candidatos. El propio Alonso Sánchez Coello, que había copiado las poesías y también las pinturas que tenía Éboli de este mismo ciclo. También Hernando de Ávila, al que recomienda Antonio Pérez y que sabemos
que copió un Ganímedes, aunque ya posiblemente ya en los años 90, cuando estas pinturas están en manos del rey. Y también Kevin-Hüller tuvo una relación muy estrecha con el arquitecto y pintor Patrizio Cagés, que había venido de Arezzo a España, desde Roma en 1567 para colaborar en todas las decoraciones a la italiana dirigidas por Gaspar Becerra. Era pintor y arquitecto, y a partir de los años 90 le confiará la construcción de su villa suburbana en Arganda, en las afueras de Madrid. Cuando muere también Patrizio Cagés en 1612, en su inventario hay una copia de estos Ganímedes y Cupido, que, como les decía, siempre se consideraron, a partir de estos momentos de estar en la colección de Antonio Pérez, se consideraron pareja y no se han separado hasta la actualidad por su formato alargado. También por estar esta coincidencia histórica en esta colección y que no se hayan separado, y también porque es el único de los amores de los dioses que tiene una connotación, sobre todo el Ganímedes, homosexual, lo mismo que el Cupido, que muchas veces se ha hablado de la especial amistad que unía a Parmigianino con Bayardo, su mecenas. Antonio Pérez, Kevin-Hüller, sigue de 1586 hasta 1589 intentando conseguir estos originales para el rey, para Rodolfo II, pero es imposible, sobre todo después de la caída totalmente en desgracia de Antonio Pérez, cuando se fuga a Aragón en 1590 y de Aragón a Francia. Nunca más regresará a la corte española. Y también Felipe II, quizá en este momento, posiblemente en este momento, confisca parte de su colección. Sobre todo la pareja de Cupido y del rapto de Ganímedes, y posiblemente la Leda, que muchos autores señalan como que provenía también de la colección de Antonio Pérez. Salvo la correspondencia entre Kevin-Hüller y Rodolfo II, las fuentes apenas nos hablan de esta serie en manos de Felipe II, salvo un recibo de un restaurador, de un pintor, el mediocre pintor conquense Juan Gómez, que en 1593 no solo restaura en el Alcázar el Jardín de las Delicias, sino también una pintura sobre tabla de un Cupido y una sobre lienzo de un Ganímedes. Por eso sabemos que en este momento ya estarían en el Alcázar en manos de Felipe II. Sin embargo, su inventario, cuando muere en 1598, solo mencionará la Leda, como veremos. Felipe II, por las cartas entre Kevin-Hüller y Rodolfo II, sabemos que no le gustaba mucho, le incomodaba hablar de este tema, de las pinturas confiscadas a Pérez. Hay como un silencio sobre ellas. Y también cuando regresa Kevin-Hüller de Praga, de un viaje que hace en 1593 precisamente, Rodolfo, entre sus misiones más importantes, le encomienda que tiene que conseguir uno de los famosos originales de las pinturas de su tío, preferiblemente de Tiziano del Bosco. Felipe II nunca se desprenderá de sus pinturas. Este silencio que les decía que hay respecto a las pinturas de Antonio Pérez se extiende también a otras, como esta de la serie de la Batalla de Lepanto, seguramente un regalo de los Doria de Génova a Felipe II, que
Sabemos que estaba en el Escorial en torno a estas mismas fechas, pero no por las famosas entregas, una documentación que refleja las donaciones de Felipe II a su fundación predilecta, sino por la cuenta del carpintero que realiza los marcos para la serie. El caso es que Felipe II se vuelve a tener estas 3 pinturas al menos en 1593 y precisamente en esa fecha, cuando también Kevin Hüller vuelve de este viaje, se reúne con Pompeo Leoni con la excusa de enseñarle las pinturas que había traído de Italia, pero su objetivo era conseguir las 2 que él tenía en Milán, la Danae y Júpiter e Io para Rodolfo II. Pero en este mismo momento también, en 1593, Felipe II las intenta comprar a través de Gabriel de Zayas, su secretario en Asuntos Italianos, que viene un poco a suceder a Antonio Pérez cuando cae en desgracia. Siempre hay un problema monetario, no se ponen nunca de acuerdo en los precios y finalmente Felipe II solo se queda con estas 3 pinturas. La Leda, cuando él muere, se refleja en la segunda pieza del guardajoyas. Es la única de estas pinturas que aparece claramente en la documentación y mientras el Cupido y el Ganímedes no. Pero sabemos por la otra documentación que las tenía. De hecho, la Leda se piensa destinar, cuando muere Felipe II, a la almoneda o la venta pública de bienes para saldar las deudas. Cabe pensar que todas estas pinturas mitológicas estuvieran junto a otros importantes ciclos, como las poesías, que sabemos que a partir de 1586, que vuelve Felipe II de un viaje prolongado tras casar a su hija Catalina Micaela y estar en las Cortes de Aragón y en Valencia, se traslada de la zona norte a la zona sur del Alcázar, la suroeste, en torno a la Torre Dorada, esta zona que la vemos aquí con la caída hacia la Casa de Campo. En planta sería más o menos aquí, que era mucho más benévola para su salud y también por cuentas de unos carpinteros y de unos clavos. Sabemos que en 1586 se decoran las partes bajas que salían al Jardín del Rey. Siempre vemos la relación de estas mitologías con la naturaleza, como nos explicó David García Cueto en su conferencia magnífica sobre el siglo XVII, sobre las colecciones mitológicas en el siglo XVII. Y en esta salida al jardín, les digo, posiblemente se colocan unos cuadros de Tiziano, que podrían ser las poesías, que tampoco se reflejan en los inventarios, que estaban colocados junto en estas bóvedas, como se llamaba, estas partes bajas, a la magnífica colección también de mesas de piedras duras que tenía Felipe II. Posiblemente este sería el lugar donde podrían estar también el Cupido y el Ganímedes de Corrello, pero no hay nada que lo constate hasta el momento. También estas pinturas tenían mucha relación con cómo estaba decorado parte del palacio del Alcázar destruido en el siglo XVI, cuando se llama a personajes como a Becerra, a Gaspar Becerra o a Patricio Cajés o a Rómulo Cincinnato para ayudarle en esta empresa decorativa y traer las modas de estas decoraciones mitológicas, de iconografías mitológicas, de estucos, a la parte del Alcázar donde residía Felipe II. Esta parte del Alcázar quedó, como les digo, destruida en el incendio de 1734, pero conocemos algo, nos podemos hacer una idea de cómo eran sus iconografías por algunos dibujos que todavía hoy se conservan o
el programa de frescos de la Torre de la Camarera de la Reina del Palacio del Pardo, donde vemos que se representa la historia de Perseo y también su concepción de Júpiter con Danae, con una de las mitologías que vemos en Corrello. Como les decía, Felipe II nunca se avino a desprenderse de sus cuadros, pero una nueva oportunidad se presentó a Rodolfo II para obtenerlos con la muerte del rey en septiembre de 1598. Que Benhüller encarga al guardajoya real, Antonio Boto, con el que tenía mucha relación, una copia del inventario que se estaba haciendo de Felipe II para ver qué pinturas de las que se iban a vender desearía Rodolfo II para comprarlas, también diciendo que eran para él, para que los precios no subieran excesivamente. Y también en 1599 Antonio Pérez, desde su exilio de París, declara que el Cupido que quería Rodolfo II estaba en manos del rey de España. Para Rodolfo II también, aparte de su embajador, recurre a los buenos oficios de su madre, la emperatriz María, que desde 1583 residía recluida en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y que funcionaba, como hemos visto en la exposición de Patrimonio Nacional recientemente, como una corte paralela femenina al Palacio Real de Madrid. Fue también muy importante la figura de su mayordomo mayor, don Juan de Borja, que era tío del ministro más importante del nuevo rey, de Felipe III, el duque de Lerma. En una correspondencia entre el duque de Lerma y su tío Juan de Borja, se habla de estas pinturas que quería Rodolfo II para sí. Y Borja le decía a Lerma que por favor que se lo recordase al rey, que le diera 2 pinturas de este ciclo de los amores de Júpiter. Hay que pensar también que en esta época, de 1601 a 1606, la corte no estaba en Madrid, sino en Valladolid. Por eso implica que muchas veces que Benhüller o la necesidad de estas cartas para comunicar con el rey. Lerma, en Aranjuez, en mayo de 1602, le recuerda a Felipe III las pretensiones de Rodolfo y Felipe III responde que las consideraba las 2 mejores de su colección. En este momento quisiera hacer un breve inciso para romper una lanza a favor de Felipe III como coleccionista y como conocedor del arte. Ha tenido la mala suerte de que esté entre su padre y su hijo Felipe IV, sean 2 grandes coleccionistas, pero él también tuvo un criterio artístico muy claro y una anécdota muy elocuente a este respecto es cuando se incendia el Palacio del Pardo en 1604, donde estuvo Venus y Antíope de Tiziano desde al menos 1564, que el rey, cuando se entera del incendio, pregunta: ¿se ha salvado la Venus? Le dicen que sí y dice, se queda tranquilo, dice: todo lo demás se podrá volver a rehacer, pero esta Venus no. Aunque apreciaba, como vemos, artísticamente estas pinturas de Corrello, en 1603 se aviene a desprenderse de 2 de ellas, la Danae y el rapto de Ganímedes, y encarga unas copias al pintor Eugenio Cajés, el hijo de Patricio Cajés, que vemos aquí la Leda, que está todavía en las colecciones del Museo del Prado, y
El rey sabemos que la supervisa en diciembre de 1603, después de hacer ese encargo, y se las vuelve a entregar a Cagés para que las termine inmediatamente después. Esta correspondencia de Khebenhüller y Rodolfo adelanta un poco la ejecución de estas copias, que normalmente se tenían de 1604, de agosto de 1604, cuando es el recibo y las cobra, pero sabemos que en 1603 a finales las tenía ya muy avanzadas. Aunque Cagés, que había estudiado en Italia, Cagés hijo, no logra la morbideza y la calidad que tenían las pinturas de Correggio, sí que tienen una gran calidad artística y sobre todo la leda documental, porque tiene unas dimensiones más acordes a cómo era la leda en el inventario que sabemos de Felipe II, y también la torsión de la cabeza, y como veremos el detalle del original es mucho más cercano en la copia del Museo del Prado que en el cuadro que actualmente se conserva en Berlín. Este cuadro, ya veremos las diferentes vicisitudes que sufrió a lo largo de la historia, salió de Praga, de donde Rodolfo II lo tenía, pasó a manos de Cristina de Suecia, y a mediados del siglo XVIII Luis I de Orleans, cuando estaba en Francia, atenta contra el cuadro porque lo consideraba excesivamente lascivo. Comete un atentado y sobre todo la parte que se vio más perjudicada fue la cara de la leda, que tuvo que ser rehecha hasta en 3 ocasiones. Aquí vemos cómo es el estado original del cuadro original, con estas 3 restauraciones. Incluso vemos que es muy patente en el cuello la reintegración, y cómo sería el cuadro de Cagés del Prado mucho más cercano al cuadro nos puede ayudar mejor cómo era la leda original de Correggio. El otro cuadro que copia Eugenio Cagés es el Rapto de Ganímedes, que lo vemos aquí en la copia que quedó en España en la colección de Felipe III, y la que viajó a Praga ya en 1604. Es curioso que estos cuadros viajaran en el mismo equipaje, por así decirlo, que unos elementos de la colección de Felipe II muy curiosos, que son los huesos del rinoceronte, la maravilla de Lisboa que tuvo Felipe II, y el pellejo que quedaba del rinoceronte, del elefante que vino con él. Estos eran 2 piezas fundamentales en la menagerie, en el zoológico, por así decirlo, de Felipe II, en las que Rodolfo II estaba muy interesado, y cuando murieron todos sus restos se guardaron en el guardajoyas. Es el propio guardajoyas Antonio Boto quien tiene que entregarle a Khebenhüller toda esta carga, los restos de los animales, junto a los cuadros de Correggio. Y el mismo día Felipe III supervisa una cosa y otra antes de volver a Valladolid y dejar que estas pinturas saliesen. Hay que tener en cuenta que las crónicas del momento nos presentan ya en época de Felipe II a Rodolfo II como una persona muy melancólica, totalmente desinteresada en las tareas de gobierno y siempre rodeado de sus artistas, de sus pintores, por lo que todas estas obras de arte contribuirían mucho a hacer más fluidas las relaciones políticas entre España y el Imperio, y es por eso por lo que Felipe III decide separarse de ellas. No obstante, mantiene todavía en su colección el Cupido tallando un arco,
Y cuando en 1604 ya que Beinhüller tiene los otros dos, dice que no descansará hasta que consiga el Cupido. Tiene que hablar personalmente con el rey porque dice que no es tanto que Felipe III no quiera dar a su primo esta pintura, sino que la camarilla que rodea al rey son los más reticentes a entregárselo. Finalmente, en 1605 se consigue esta pintura, que llegará, en abril sale el embajador extraordinario Castellati de Valladolid y en agosto ya estará, en agosto de 1605, estará en Praga, todo el ciclo, como veremos, de los amores de los dioses. Antes de partir, posiblemente hacia 1604, Felipe III pudo hacer lo mismo que los anteriores, encargar una copia que todavía hoy se conserva en las colecciones del Prado y pueden ver en la exposición de pasiones mitológicas. No sabemos exactamente quién hizo esta copia, pero cabe pensar que también podría ser el mismo Eugenio Cajés, el autor de las anteriores, quien a su vez tenía muy estrecha relación, como vimos, con Beinhüller. El propio Felipe II en 1596 le concede, cuando visita Felipe II la villa de Arganda, una pensión. Es por eso que era un círculo muy cercano al embajador imperial. Con esta se terminaría todo el ciclo de los amores de los dioses en 1605, después de casi 20 años de negociaciones en manos de Rodolfo II en Praga. También a Rodolfo, cuando consigue, todavía no había conseguido los amores de los dioses que estaban en España, pero en 1601 reanuda sus negociaciones con Pompeo Leoni, que habían iniciado al menos en 1593, para conseguir los dos cuadros que tenía en aquel momento Pompeo Leoni en Milán, originales, mientras había dejado las copias de Alonso Sánchez Coello en Madrid. El principal problema en todas estas negociaciones con Pompeo Leoni fue el llegar a un acuerdo en el precio. Finalmente, en 1601, Pompeo, ya bastante mayor, pensemos que morirá en 1608, accede a vendérselas a Rodolfo II y en ese momento también viajarán desde Milán a Praga. También Pompeo Leoni está muy involucrado en las negociaciones que paralelamente se estaban teniendo lugar en Madrid, porque es él el encargado de inspeccionar los cuadros de Madrid, sobre todo la Leda, que él estima que está en mal estado de conservación, y de embalarlas para que fueran de la mejor y llegaran lo mejor posible desde Madrid a Praga, separando los marcos por un lado y las pinturas por otro. Junto a la Júpiter Io, en este momento también en 1601, Rodolfo II consigue también finalmente la Danae. Y en 1605, como hemos visto, con la llegada del Cupido desde Madrid, completa finalmente este ciclo de los amores de los dioses, que están en Praga, en su castillo, hasta su muerte en 1612, y es uno de la colección reunida por Rodolfo II en Praga, con tanta influencia del rey Felipe II en Madrid, se considera quizá la cumbre del coleccionismo manierismo europeo, sobre todo de la Casa de Austria y de los Habsburgo.
Sin embargo, el ciclo se vuelve otra vez a separar en 1648, cuando en la batalla de Praga las tropas de Cristina de Suecia toman la ciudad de Praga, sobre todo con la idea de saquear el castillo de Rodolfo II y hacerse con su colección. Cristina de Suecia, como saben, era una gran coleccionista. Y parte de estos amores de Júpiter pasan a sus manos, por eso cuando ella se va a Roma, la Danae está en la Galería Borghese de Roma y la Leda pasa después a París y después a las colecciones de Prusia, y los únicos que han quedado en Viena son el Cupido y el Ganímedes, y también Júpiter e Io. En España, estas copias de Eugenio Cajés, el Cupido y el Ganímedes siempre se consideraron, como les digo, pareja, y en el inventario de 1636 del Alcázar están juntos en zonas siempre cercanas al jardín, lo mismo que la Leda, la copia de Leda, que estaba cerca o en las bóvedas de Tiziano en el inventario de 1666, aunque ya en el inventario del Alcázar de 1666 el Cupido y el Ganímedes se separan y ya siguen cada uno un rumbo un poco diverso. No se consideran pareja, pero afortunadamente han llegado a nuestros días dentro de las colecciones del Museo del Prado y se han puesto en valor en exposiciones como la que ahora tiene lugar en el museo. Y con esto termino este breve repaso a la historia española de este importante ciclo mitológico, con estas repercusiones o huellas en la colección real y actualmente en el Museo del Prado. Y nada más, muchas gracias por su atención.